Dice la periodista Sandra Bárez en un reciente artículo que la risa, el humor, la ironía, el sentirnos representados con héroes o villanos, emocionarnos con personajes de ficción en libros o películas, ha sido siempre una forma de evadirnos de la realidad o de construir también nuestra propia historia. Muchos crecimos sabiendo que el hermano de Manolito Gafotas, un niño gordito de Carabanchel, era el imbécil y que James Bond era un mujeriego sexista y que Blancanieves hacía la cama a 7 enanitos. Sin embargo, una tendencia cada vez mayor hacia la corrección política está llevando a la revisión con ojos del presente de esos libros, de películas o incluso de hechos históricos. Hacer humor se está también convirtiendo en un arte cada vez más difícil para no ofender a nadie. A continuación nos preguntaremos si vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto. La educación es incompatible con la cancelación. Pienso que una cualidad esencial de cualquier película buena es la autenticidad. Y eso es directamente atacado por lo políticamente correcto. Creo que al humor no hay que ponerle límites, hay que ponerle sentido. Pues saludamos a continuación a nuestros dos siguientes invitados, Jorge Bustos, periodista. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jesús. Y Maripau Domínguez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, escritor Jesús. Y presentadora. Buenas noches, Maripau. Buenas noches. Pues Jorge, Maripau, a mí me gustaría empezar preguntándonos si lo que ahora se llama políticamente incorrecto o correcto, antes hablar de una manera correcta, cuando utilizábamos la expresión una persona que habla políticamente correcto, pues era que hablaba con respeto, ¿no? Que hablaba con respetando a todos, respetando a minorías, respetando a mayorías. No sé si ahora nos hemos pasado y nos hemos ido al otro lado del efecto pendular y todo es, ya no se puede decir nada, porque todo molesta, todo es un inconveniente, todo es ofensivo. Jorge. Bueno, sí, la corrección política en realidad no es de ahora, quiero decir, debe de llevar desde los años 80 y yo creo que en realidad debe de traer causa de los movimientos contraculturales del 68, pero ha ido a más y cada vez a más y la disrupción tecnológica lo que ha hecho es agravarlo y convertirlo ya en un problema de censura, en realidad. Es decir, la corrección política en origen tenía un propósito benévolo, sabemos que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero su propósito inicial era no usar el lenguaje de una forma agresiva para determinadas minorías o colectivos discriminados a lo largo de la historia, intentar no ofender gratuitamente, que es un propósito que podemos compartir todos, intentar que, bueno, que el uso del lenguaje, sobre todo en ámbitos, son foros públicos, universitarios y tal, pues esté, digamos, sometido a algunas normas de cortesía, yo creo, básicas, ¿no? El problema es que de esa buena intención se ha ido derivando hacia la intransigencia, hacia la censura, hacia eso que llaman la cultura de la cancelación, y así como tampoco me parece que nos debemos obsesionar con la incorrección política por el mero hecho de transgredir, que ese es el otro lado del péndulo, que también me parece censurable, es decir, pues ahora como efectivamente sufrimos una amenaza para la libertad de expresión basada en lo políticamente correcto, pues vamos a decir barbaridades para transigir con para intentar vulnerar o atacar otra vez la corrección política, y entonces nos convertimos en los gamberros, los malotes del discurso público. Yo creo que volver a un cierto sentido común debería ser una muestra de madurez. Lo que pasa es que vivimos una sociedad profundamente infantilizada y profundamente agresiva, porque el infantilismo, o sea, lo propio de los niños es el miedo, lo propio de nuestra sociedad es el miedo, y todo aquel que tiene miedo reacciona con agresividad. La agresividad en el deseo de cancelar, cuando vemos a esas niñas jóvenes del 8M intentando poner mordazas a cualquiera que discrepe, a cualquier hereje que discrepe del dogma feminista tal y como ellas lo entienden, en el fondo están exhibiendo su propio miedo. Son gente perdida, son gente que está confusa, son gente que necesita verdades fuertes, dogmas que imponer a los demás porque no se aclaran con ellos mismos, ¿no? Maripau, sí, ¿es fruto de sociedades más respetuosas o estamos llevándolo al absurdo, como decía Jorge? No, estamos llevándolo a como lo ha calificado un colega nuestro, el escritor y académico Arturo Pérez Reverte, estamos en el siglo de la estupidez. Es decir, entre la corrección política de la que hablaba Jorge, a lo que nos está pasando ahora, es decir, a lo que se llama, que es un término además horroroso, dicho sea de paso, la política de cancelación, yo creo que hay un término medio que es la sensatez y sobre todo la no censura. O sea, yo me dedico, una parte de mi profesión es la creación,
Y podéis imaginar que estoy absolutamente en contra, pero rotundamente en contra, de que al arte se le manipule, se le retoque. Es decir, cuando queremos que para ser políticamente correctos, que lo de políticamente correctos a día de hoy también habría que analizarle. Seguro, o sea, hay que echarle de comer aparte. Porque claro, si resulta que ahora no se puede leer en un texto, como le ha ocurrido, que en paz descanse, a Roald Dahl, que era, yo creo que ahora ha sido... lo veremos. Hablaremos de Roald Dahl. Pues claro, que ahora resulta que no se puede decir gordo, como tampoco se pueden contar chistes de chinos, porque resulta que la comunidad china, pero tampoco se puede contar... O sea, dices, bueno... no sé, yo creo que la sensatez está para algo, ¿no? Pero sobre todo, o sea, censurar, manipular el arte, eso debería ser totalmente ilegal. O sea, y creo, y además, a lo mejor un jurista te lo analiza con más solvencia en este caso, ¿no? Porque yo no soy jurista, pero desde luego, retocar una obra de arte, retocar una obra cultural, como puede ser una película o cambiar un libro, o sea, la ley de propiedad intelectual por medio, alterando claro. la propiedad intelectual. Te puede gustar o no gustar, o sea, pero que aparezcan en mis novelas gente que sea gorda, pues si no te gusta, no la leas. Pero el que aparece y digo que es gordo, es que es gordo. O sea, no pues hay otra manera de decirlo. Vamos precisamente a esto, Maripau, porque la última polémica se ha dado con los libros, como decías, Maripau, de Roald Dahl, el autor de la conocida Charlie y la fábrica de chocolate, entre otras muchas, ¿no? Donde se suprimen en la versión inglesa palabras malsonantes que cambian significativamente algunas partes de la obra. Tampoco se libran los libros de Enid Blyton, con los que todos crecimos, Los 5 Torres de Mallory, o los libros de la saga de James Bond. Nazaret nos da muchos más datos sobre todo esto. Vamos a ver, Jesús, algunos de estos ejemplos. En Charlie, la fábrica de chocolate, se ha sustituido la expresión enormemente gordo por simplemente enorme. En los tweets se ha cambiado fea y bestial por simplemente bestial. En los libros de Enid Blyton se ha eliminado la palabra queer, que significa raro en inglés, aunque también es sinónimo de homosexual. También cambios en el contenido. Se han eliminado los azotes u otros castigos corporales por tener charlas o trabajar como una esclava por trabajar duro. En la saga James Bond de Ian Fleming se han eliminado las referencias raciales que pueden ser consideradas ofensivas. Por ejemplo, se ha cambiado negro por persona negra. La reedición de textos para hacerlos más inclusivos es algo que muchos críticos literarios no entienden, porque el valor de la obra va intrínseco a la época a la que se escribe, da sentido a la misma. Es una opinión que, por ejemplo, comparte Ana Merino, Premio Nadal del 2020 y catedrática de la Universidad de Ohio. Yo no puedo entender el espíritu de la cancelación, porque es querer borrar el pasado, un pasado que nos formula a todos como parte de la humanidad, que nos enlaza con el desarrollo de la vida y de cómo se ha ido fraguando cada tipo de sociedad. Entonces, ese aprendizaje necesita del saber. Claro, uno aprende a dirimir y a tener perspectivas que elaboren juicios que vayan analizando lo que pasó, las diferencias. La historia, el arte, la literatura es parte de nosotros, no podemos modularla ni cambiarla porque ahora no nos gustan los personajes o no nos gusta el tipo de sociedad que representa, porque esa sociedad es parte de nuestro pasado, es parte de nosotros y no podemos renunciar a ella y borrarla porque ahora tengamos otros cánones estéticos, otras perspectivas morales. Ese lugar es el lugar del arte y de la literatura en el contexto de su historia. Maripau, me estabas haciendo señas que querías es que, hablar con lo que decía Ana Merino, ¿verdad? Sí, es que estoy muy de acuerdo con la catedrática, porque yo creo que no podemos hacer que el pasado sea lo que no fue y que se diga y se hable como cosas que no se decían y maneras que no se utilizaban para hablar. En mi caso, por ejemplo, te puedo decir de mi experiencia, yo me dedico a la novela histórica y cada vez que publico una novela y hago la campaña de promoción, siempre insisto en un concepto que enlaza mucho con lo que ha dicho la catedrática Merino, y es que es imposible, no es que sea imposible, es que es un grandísimo error juzgar el pasado con la mentalidad del siglo en el que vivimos, porque entonces
no escribiríamos ni del siglo XVI, ni del siglo IX, ni de los romanos, ni de... Yo no puedo estar de acuerdo con el trato que se le daba a la mujer en Roma, claro, y era el trato que se le daba. Entonces, es una especie de censura de la claro. historia. Leía, Jorge, esta semana, precisamente para preparar un poco el programa, leía o releía el libro de Ricardo Duda, La verdad de la tribu. Sí, muy bueno. Y cuenta, Ricardo, en un momento determinado, que unos alumnos se rebelan contra el profesor, contra una lectura obligada que les da el profesor, que es nada más y nada menos que las Metamorfosis de Ovidio. Claro. Las Metamorfosis que ha servido de inspiración a Tiziano, a Velázquez, a Rubens, a todos los clásicos, ¿no? Es el libro más leído en el Renacimiento. Tienes que cargar toda la literatura clásica. O sea, hay que reescribir la historia, las Metamorfosis de Ovidio. Pero toda la historia, desde la clásica, la antigua, hasta la moderna. Queremos hacer pasar la literatura por el tamiz de la moral del siglo XXI, o de la falsa moral del siglo XXI, pues no dejamos nada en pie. O sea, porque evidentemente la literatura no está para proclamar dogmas, sino precisamente para cuestionarlos. O sea, la literatura es el ámbito de la duda, del autoexamen, de la revisión de nuestras certezas. Uno sale de un buen libro más o menos transformado, no puede ser, los clásicos lo son porque uno entra a leerlos y cuando sale es una persona distinta y solo hay una forma de transformarte leyendo y es cuestionándote lo que tenías. Si solo lees la alfalfa o el dogma que te dictan, pues no estás aprendiendo nada. La literatura, decía Alan Finkielkraut, un filósofo que está cancelado en Francia precisamente por atacar la cultura de la cancelación, decía que vivimos una edad posliteraria. Es decir, el propio sentido de la literatura durante los últimos 3.000 años ha consistido en ir desafiando las verdades de la tribu para generar una conciencia, una imaginación abierta al otro, a las verdades del otro. Es decir, que hay un progreso moral a través de la literatura. Cuando no hay progreso moral es cuando conviertes la literatura en catecismos. Es una sucesión de catecismos ortodoxos. Claro. Eso es la muerte de la literatura. Y sobre lo de Roald Dahl y todo esto, es decir, si tratamos a los niños como imbéciles, los convertiremos en imbéciles. Es decir, la mejor manera de que los niños maduren, como hicieron con nosotros cuando éramos críos, es enfrentándolos a libros complejos. No debemos dejar de una vez ya de sospechar de la inteligencia de los niños. Son los últimos descubrimientos. Otro día entrevistaba yo a un neurocientífico que me decía, nos equivocamos siempre. Los niños demuestran a muy pocos años ya de nacer una capacidad, un desarrollo cerebral de una complejidad tan enorme que tratarlos como si fueran débiles mentales lo que les convierte es efectivamente en débiles mentales. No, hay que enfrentarlos a verdades complejas, hay que enfrentar a los niños también, no hay que crear esta cosa que llaman espacios seguros, ¿no? Que los crean en los campus universitarios anglosajones, ¿no? Protestantes, donde parece que cualquier chico, ya no niños, sino chicos y chicas de 19, 20 años enfrentados a una lectura de Mark Twain o a un poema, no sé, donde se hable de la esclavitud en términos que no son los del siglo XXI, se produzcan escenas de llanto es decir, tenemos la única forma de que la gente se enfrente al legado cultural occidental y pueda desarrollar pensamiento propio es sacarlos de los algodones en los que los tienen metido esta cultura. Hombre, a nosotros, perdón, no nos criaron entre algodones ni en espacios seguros y no hemos salido mal del todo, ¿no? Aparentemente. Maripau, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué creéis que vamos hacia eso, hacia esa protección de los niños? Tú estabas hablando de los colegios, pero es que en las universidades pasa lo mismo, ¿no? Esto quizás sea muy complicado, vamos a hacer el resumen del resumen. ¿Por qué vamos hacia eso? ¿Sabes qué pasa? Que haciendo eso, lo que nos estamos cargando es un poco también lo que apuntaba Jorge, el espíritu crítico. Y el espíritu crítico no es algo que tú llegas un día, te sientas, haces codos y dices, yo ahora voy a aprender el espíritu crítico. Eso es algo que se va aprendiendo a lo largo de la vida y que empieza incluso en la infancia, ¿no? Y se desarrolla luego, por supuesto, en la adolescencia, que es la época crítica en esencia, ¿no? ¿Por qué se está haciendo eso? Pues porque, como te decía al principio, creo que se nos está yendo de las manos. Está bien que corrijamos algunos excesos que se hacían antes, pues eso, a lo mejor de tratar de manera despectiva determinados colectivos. Efectivamente, eso hay que erradicarlo, pero el erradicar eso no significa que tengamos que revisar lo que forma parte de nuestro acervo cultural. Es decir, las civilizaciones no solo avanzan por los avances tecnológicos, valga la redundancia, sino también por la evolución artística, y por arte, entiéndase todo, cultural, por la cultura, ¿no? Y esto es una involución
absoluta, vamos. Precisamente este fenómeno no afecta, como dice Maripao, solo a la literatura. El cine ya vive desde hace tiempo su particular revisión. Está mal visto reproducir películas antiguas que hacían referencia a aspectos del momento entonces vivido. También se ha visto esta revisión de la historia de forma muy gráfica en las películas de Disney, donde se introducen arquetipos casi con calzador. Naza nos lo cuenta. Sí, Jesús, un claro ejemplo, lo vamos a ver ahora mismo, es el de La Sirenita, que se va a estrenar este año. La interpretará una actriz negra, algo que según algunos críticos difiere de la historia original y de la mitología. En series como la del Señor de los Anillos hay varios personajes interpretados por actores negros, lo que tampoco correspondería con la descripción que hacía de ellos Tolkien. Hay más ejemplos de inclusión, también con mujeres. En 2016 se estrenó un remake de Los Cazafantasmas en el que los protagonistas pasaron a ser las cazafantasmas. ¿Son necesarios estos cambios? ¿Mejoran o empeoran a las películas? Jerónimo José Martín, crítico de cine de 13, tiene su opinión. Pienso que una cualidad esencial de cualquier película buena es la autenticidad. Es decir, que lo que se muestra responda a la verdad de los personajes con sus luces, sus sombras, sus grises, que responda a la realidad del contexto histórico de la historia, que responda a la realidad del ser humano, en los conflictos morales que está mostrando. Y eso es directamente atacado por lo políticamente correcto, es decir, por la imposición cultural de la ideología dominante en cada momento histórico. En la actualidad es fortísima esa presión de lo políticamente correcto, especialmente en España y en temas esenciales de la naturaleza humana. Con lo cual, a eso acaba afectando a las historias que se cuentan en el cine. Porque los personajes ante esa presión dejan de ser personajes y se convierten en monigotes, es decir, en títeres movidos por los hilos de esa ideología. Y eso, lógicamente, afecta a la relación de la obra de arte con el público, y el público muchas veces pues deja de identificarse con esos personajes y deja de ir al cine. ¿Qué pensáis sobre este revisionismo del cine? En el Hollywood clásico, ¿os acordáis que había una cosa que se llamaba el código Hays, que era un código moralista de la primera mitad del siglo XX en Hollywood, donde una pareja no se podía dar un beso de más de 2 o 3 segundos, o podía aparecer, o sea, era una imposición moralista para que el cine pues, no transgrediera ciertas normas de la moral burguesa que escandalizaban a la gente. Bien, pues lo que vivimos ahí es un código Hays a lo bestia de la ideología woke, ¿no? Tiene que haber una cuota racial, una cuota de género, una cuota de orientación sexual en los personajes, en los conflictos. Es decir, esas películas que, como ha explicado Jero antes, se ciñen a una ideología impuesta de forma artificial por la industria, no van a pervivir, no van a durar. Yo esta semana me estoy viendo un ciclo de cine John Ford y Howard Hawks. Por cierto, que la gente dice que John Wayne, algunas feministas creen que John Wayne instituye un arquetipo del macho que hay que deconstruir. En realidad, los personajes de John Wayne en la mayoría de las pelis de Ford y de Hawks está lleno de claroscuros, de matices, de empatía con el otro. O sea, no es para nada lo que se ha dicho, el macho alfa. Lo que se ha dicho el macho alfa, porque John Wayne, el macho aunque alfa. él tuviera las cualidades interpretativas que tenía, sus personajes están llenos de complejidades. Solo alguien que efectivamente consume los tópicos sobre lo que se ha dicho de él puede creer que es un cine que es simple, es un cine enormemente complejo, por eso sobrevive, por eso son clásicos, y toda la basurilla que se rueda ahora para consumo inmediato y bien alineada con el catecismo woke morirá en la próxima década y nadie la recordará nunca, quiero decir, porque al final un clásico necesita esas reglas de la autenticidad que dice Jero, que son las que Aristóteles ya en la poética llamaba verosimilitud. O sea, que es que está ya todo inventado. Pero si estamos haciendo que los estudiantes aprendan matemáticas con perspectiva de género, ¿cómo no se la vamos a aplicar a todo lo demás? El lenguaje inclusivo, o sea, en los números, ¿no? Bueno, o sea, es que eso es de aurora boreal, y sin embargo, eso está aprobado por ley, y los niños van a aprender, y las niñas van a aprender matemáticas, y les niñes también, ¿no? Porque ahora hay que decir niños, niñas y niñes. O sea, es todo un disparate, de verdad. A la pregunta de si todo esto empeora o mejora, por ejemplo, hablando del cine, no es que mejore ni empeore las películas, es que sencillamente las distorsiona, es decir, las deforma. Entonces, hay una pequeña editorial en España que ha hecho una revisión de los cuentos clásicos, sobre todo de los de Disney, pero también de los cuentos clásicos en general. Bueno, pues si tú quieres ofrecerle a tu hija o a tu hijo un cuento que no sea con el final de Blancanieves o que no sea tal,
Blancanieves ahora va a compartir las tareas del hogar con los enanitos, por favor, o sea, de verdad, estamos locos ya, estamos locos. Entonces, si quieres hacer eso, a mí me parece muy bien que la gente le dé a los niños los cuentos que les quiera dar, pero no lo llames Blancanieves, no lo llames Cenicienta, no lo llames tal, porque esos clásicos son así, porque son clásicos, y es lo mismo que te decía de la literatura del género histórico. Entonces, si yo pensara en cómo actuaba Felipe II, o en el siglo XVI cómo actuaban los hombres respecto de las mujeres, no escribiría. La necesidad de interpretar todo eso en el contexto histórico, claro, en el momento de la... Claro, y la esclavitud, y lo que el viento se llevó. Ahora no vamos a ver lo que el viento se llevó, porque había esclavos. Porque la criada es negra. Y la criada era negra, era persona de color. Bueno, ¿y lo de las momias? Lo de las momias también es fenomenal, eso. Ahora no se llamará momia, ahora en Inglaterra se les llama persona momificada para no herir los sentimientos de la persona que fue momificada. O sea, para no herir los sentimientos de Tutankamón, a la momia de Tutankamón le vamos a llamar persona momificada con el nombre de Tutankamón. Toma ya. O sea, lo que viene siendo una momia. Lo que pasa es que una frase que le gustaba repetir a Rajoy era esta de, que creo que es de Ortega: todo lo exagerado termina por volverse irrelevante. Irrelevante, entonces, lo que le está pasando al movimiento Woke con la imposición de esto, que hay mucho dinero detrás. Yo estoy seguro que hay muchos directores de cine que querían rodar otro tipo de pelis, pero dice, para la que me dan subvenciones tengo es para que esta. Las cuotas claro, de claro, para las des niñes. Pero eso al final se consumirá en su propia etapa histórica, pero yo creo que ya hay síntomas de un cierto hartazgo en el consumo de este tipo de productos, y el propio movimiento artístico occidental dará el siguiente paso, y veremos esta década o estas décadas, estos años, bueno, pues como se estudia una especie de etapa en la historia del cine en la que se puso de moda este código. Y yo creo que será olvidado. No sé si hay alguna película que dará como emblema, alguna de estas que dices tú, que se estudiará por parte de los expertos como emblema de hasta dónde llegó la estupidez identitaria en los albores del siglo XXI. Pero fíjate que hay cosas incluso, perdona Jesús, hay cosas que son tan delirantes, como por ejemplo la editorial inglesa que propuso la genialísima idea de revisar los textos de Roald Dahl y cambiarlos, porque es que estás cambiando una obra literaria. Es lo que estás haciendo. Para mí, algo absolutamente ilegal. Entonces, lo que dijo es, bueno, vamos a recular. Claro, es que eso es insostenible. Ahora bien, los que ya están en el mercado, o sea, la versión blanqueada, porque lo decían así, la versión blanqueada de Roald Dahl, esa se va a quedar en el mercado. Y la gente que elija una versión u otra, vamos a ver, una obra de arte, una obra literaria es una obra, y no es una obra desdoblada. Pero es decir, eso es culpa de los herederos, Maripau. Sí, es culpa de los herederos. Sí, porque hay la ley de propiedad intelectual son los que tienen los derechos. Los derechos son los herederos que se pliegan, a esta manipulación para cobrar, básicamente. En ese caso sí, pero habría que ver los textos clásicos o en los que ya no hay herederos, porque han prescrito, porque son tan antiguos. Porque ya han pasado los años donde... Claro, afortunadamente ya no hay herederos de Felipe II, para mí bien. Nadie lee a Quevedo, pero como se pongan a leer a Quevedo, le tiran de la estatua. Perdona, de la plaza, ¿y Rubén Darío? Las princesas primorosas cortan lirios, cortan no queda una estatua en el Retiro. Como se pongan a leer a los clásicos, no queda. Fijaros, hemos hablado de literatura, de los clásicos, hemos hablado del cine, pero ¿y del humor? ¿Qué me decís? Muchos recordamos esas nocheviejas con el peculiar humor de un dúo que hoy encajaría poco en algunos espacios, aunque nos seguimos riendo con él. Hacer humor y parodia es hoy un ejercicio casi de valientes. Quiero que escuchéis un pequeño corte de una chirigota gaditana sobre la susceptibilidad y la dictadura de lo políticamente correcto. Se encontraba cierto día un inglés con un gitano. No, empecemos ya, ¿eh? Inglés, gitano, discriminamos por raza, por etnia, por religión. Qué fácil. Inglés, gitano, ¿no? Qué fácil. Revisa eso, hombre. Se encontraba cierto día un hombre con otro hombre. No. ¿Qué pasa? Ahora que es, lo importante es que eran dos hombres discutiendo, ¿no? Y que el hombre es el hombre el que tiene pene, la mujer tiene vagina, y un montón y se acaba. Ya es un hombre y los pies que es simple, ¿no? No. Vamos a retocar eso. Se encontraba cierto día un ser humano con otro ser humano.
Bueno, pues esto es solo un ejemplo sobre lo que ocurre si le ponemos límites al humor y a la creatividad. Y así lo explica Alex Clavero, el francotirador de Rock FM. Hola, soy Alex Clavero y a ver, yo quería aportar mi opinión, pero es mi humilde opinión, ¿vale? Respecto a los límites del humor yo lo tengo clarísimo. Creo que al humor no hay que ponerle límites, hay que ponerle sentido. Y esto lo explico, ¿vale? Hay que ponerle sentido del humor con uno mismo, hay que ampliar el rango, ¿sabes? O sea, porque todo nos hace gracia, excepto lo que tiene que ver con nosotros, que no es que no me haga gracia, sino que encima me ofendo y me erijo en el salvador de la causa, porque ¿cómo se te ha ocurrido decir eso de mi pueblo? Y luego con la causa del pueblo de al lado yo voy y me descojono. Pues esto tampoco. Habrá que ampliar la tolerancia para ser un poco más felices en general y relajarnos un poquito. Y luego creo que hay que ponerle sentido común. Sentido común porque alguien dirá, ¿pero qué pasa? ¿No puedo hacer yo chistes en tanatorios? Pues claro que sí, pero yo creo que deberías elegir muy bien la persona, el momento y la situación para poder hacerlo. Porque si no, va a ser mayor la ofensa que la gracia. Que a veces se nos olvida que el chiste lleve gracia. Entonces, esta, insisto, es mi humilde opinión. Puede que alguien lo vea y diga, coño, pues aquí el Clavero para mí no ha tenido humor ni sentido. Decía Jorge Alex, hablaba del sentido común al final, ¿no? De poner las cosas. No, pero lo comentabas. ese cambio de enfoque me parece muy interesante. En vez de preguntarnos por los límites del humor, ¿por qué no empezamos a preguntarnos por los límites de la susceptibilidad? Claro. ¿Hasta qué punto uno tiene derecho a cancelar a un humorista porque se siente ofendido? No sé, ¿os acordáis de la clásica bofetada de Will Smith en los Oscars? Es decir, ¿hasta qué punto uno tiene... Si aceptamos los códigos de la comedia, esos códigos incluyen la provocación. A veces incluyen el mal gusto, pero esto está en Aristófanes, es decir, en el siglo V a.C. ya hay humoristas profundamente irreverentes. Y yo creo que el humor, una de las claves del humor, que lo convertiríamos en algo romo y sin sentido si lo pasáramos por el filtro de la corrección o de la falta, es la molestia. Es decir, el humor, la sátira, el sarcasmo, la parodia, la ironía, tiene que tener un punto casi amargo, vamos, es una de las ramas. Luego hay un humor amable, hay muchas gradaciones. Hay muchos en el humor, tipos de humor también. Pero el monólogo del Club de la Comedia que empezó en Estados Unidos, es decir, tiene que provocar y tiene que jugar con los valores dominantes para desafiarlos. Ese es el sentido del humorista, pero desde los bufones de las Cortes de los Reyes, el único que se atrevía a insultar al rey absoluto era el bufón. El único que tenía venia para reírse del hombre que tenía en porque su mano el poder sobre la vida y la muerte de todo su pueblo era el bufón. Es decir, se le consideraba al bufón que tenía un papel sagrado para bajar un poco los humos de alguien considerado divino, ¿no? Bueno, es que esta función histórica del humor se tiene que seguir manteniendo, porque si no vamos a convertir la sociedad en un mundo irrespirable, donde todo el mundo se enfada con todo el mundo, nadie tiene el menor encaje y vas pidiendo que se le corten la cabeza a cualquiera por hacer un chiste que te ofende, ¿no? Mira, en la corte del siglo XVI, en la corte de los Austrias españoles, el bufón Perejón era un personaje absolutamente intocable y tocaba las narices, por no decir otra cosa, dejémoslo en las narices. No, yo también creo que no se le puede poner límites, salvo el del sentido común, es decir, no puedes hacer chistes sobre, pero por mal gusto, o sea, sobre terrorismo, sobre los nazis, o sobre, decir, yo no creo que me riera con eso, ¿no? Pero porque es una cosa no de sensibilidad de la nueva corriente que hay, que tal, no, sino simplemente de sentido común. Y con esto que decías, y por ir ya cerrando, ¿no hay una doble vara de medir a la hora de hacer el humor? Es decir, ¿es más fácil meterse con unos que con otros? Pensemos en las famosas revistas, las portadas de Charlie Hebdo, ¿no? Sobre el tema del ámbito religioso. No sé, se puede también llevar desde ese punto de vista. Es verdad que los franceses tienen una tradición saludable de valentía a la hora de desafiar digamos que valores distintos. Aquí en España, digamos que no, nuestros humoristas oficiales no han brillado por su coraje en los últimos tiempos y parece que los dardos siempre tienen que ir a la derecha. Hay gente que ha hecho toda una carrera en televisión metiéndose exclusivamente con la misma. Hombre, un poquito de valentía. Yo creo que tendría un gran éxito en televisión el día, esto es una idea que yo le he dado vueltas, incluso como guionista, me apetecería probar alguna vez, hacer un programa de humor para reírse de algunos de los dogmas de la izquierda sería un pelotazo. Yo no tengo ninguna duda
y que sería un pelotazo, y además hay buenos guionistas que sabrían hacerlo, pero nadie ha apostado por esto todavía en 2023, y si se hace, pues se hace de una forma un poquito chusca, o un poquito... No, pero invertir todo lo que se ha invertido para reírse de la derecha, para reírse de la izquierda, anda que no hay cosas risibles en la izquierda actual, por favor. Bueno, hoy, pero no se hace porque no hay suficiente valentía, yo creo, para desafiar la hegemonía cultural que en estos momentos en España la ostenta el progresismo, por decirlo así, ¿no? Maripau, vamos terminando. Sí, a mí se me está ocurriendo que hoy en día no podríamos volver a ver la empanadilla de Móstoles y Encarna, ¿no? Claro, porque diríamos que ¿por qué tiene que hacer Encarna las empanadillas si no las hace el marido de Encarna, ¿no? O sea, llegaríamos hasta ese ridículo. Y solo quiero terminar con un dato, llevándolo a mi terreno, que es de la literatura, para que la gente sepa que se han formado, por ejemplo, en Reino Unido, que espero que no llegue aquí, un colectivo nuevo que se han inventado que se llaman lectores de sensibilidad, y que esos lectores pues revisan igual a Roald Dahl. Van purgando. Claro, no, pero por favor, atención a la frase. Estos lectores de sensibilidad consideran que cuentos infantiles como Blancanieves y la Cenicienta podrían impactar en los niños con mensajes clasistas y, atención, heteronormativos. O sea, bueno, pues efectivamente, aquí lo dejamos porque yo creo que ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias, Maripau, muchas gracias a los dos, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un día más. El próximo sábado nos seguiremos aquí haciendo muchas más preguntas. Les esperamos.